Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Desde un destino totalmente impensado, Singapur, en el medio del sudeste asiático, en las antípodas de Latinoamérica, vinimos a tirar un poquito de magia, a chequear que esté todo ok. Acompáñame y vamos a descubrir qué es esto, cómo funciona, cómo se come. Y el dato de color es que en el aeropuerto de Singapur hay una cascada artificial, así como la ven. Bueno, calculo que es como una bomba gigante que va tirando agua desde arriba, cae sobre ese agujero y bueno, de alguna manera va subiendo. Es imponente la verdad porque no sé cuánto tiene esto, como 25 metros de alto. Wow, no sé, personalmente como que se ve distinto, espero que la imagen sea lo suficientemente buena. E hicieron como una especie de jungla ahí con el techo, todo esto, todo artificial. Y bueno, por allá si entras tenés el shopping y allá por esa entrada tenés como el aeropuerto que sale de las salidas internacionales. Entonces directamente te encontrás con esta cascada que realmente es magnífica. Llueve permanentemente, porque claro, por eso me puse la campera acá de lluvia, por un tema de que salpica el agua a lo loco. Allá en el fondo vienen, hacen yoga. Pero bueno, lo que importa es como esta es la atracción del aeropuerto, que es una locura. La verdad que una cascada artificial me voló la cabeza cuando la vi y bueno, la compartimos. Noche, no sé qué comer, no tengo idea qué significan estas cosas. Miro esto, no sé qué es, voy a comprar el libro por la portada. Puede ser que los precios están un poco caros, pero compartir una referencia de qué carajo es. Hasta ahora me quedo con esto sé qué significa puerco de cerdo. A ver qué más hay acá, acá hay un huevo con algo. Soy muy termo para las comidas. No sé qué pedir, señores. Y bueno, como venimos low cost, muy bajo en presupuesto, tuve que salir a las corridas a buscar el lugar más barato y salir al hostel más mugriento y pulgoso. Al menos si estás en hostel que te toque la cama de abajo está bueno. Y creo que la habitación por ahora está vacía. O sea, ahí hay un pibe de la India que ahora no está, así que bien. Y la idea es estar lo menos posible para dormir. Pero bueno, acá tienes el penthouse. No tiene aire acondicionado porque hace mucho calor, así que bueno. Parte de viajar gasolero. Buen día, día 2. Breve, de color. Yo sé que ustedes dirán, no, y yo pensaba lo mismo. Decía, no, vos si vas a un país está bueno conocer las comidas locales, pero qué sé yo, viste, me tienta desayunar algo que ya conozco, que sé que no me va a generar indigestión o relativamente un poquito de indigestión, pero bueno, uno siempre va al lugar donde fue feliz. La calle Indonesia, mostramos un poquito, ya que estamos, para mostrar fotito del desayuno. Estos edificios son tremendos, estos como que viven gente y por lo que me decían ayer, los alquileres rondan alrededor de los 2.400 a 3.000 dólares por mes, aunque Singapur es de los países donde mejor sueldo hay en la región. Pueden dar un sueldo mínimo, la fuente es el Uber, pueden dar por los 3.500 dólares mínimo, como mínimo. Este es el dólar de Singapur. Aquí vemos a Yusof Ishrak, todos los billetes, bueno acá solamente tengo de 50, de 10, pero todos los billetes tienen la cara de este señor que parece un tanguero, pero este es el primer presidente de Singapur desde su fundación en 1965, así que bueno,
Uno de estos vale $1.30. Es una moneda muy fuerte el dólar singapurense, pese a ser un país chico, tiene una moneda bastante dura. Acá lo tienen al amigo Yusuf y su bigote. Mientras tanto, hacemos tiempo porque estamos acá esperando este semáforo, que tenés que tocar este botoncito. No te podés mandar por acá, no te podés mandar por mitad de cuadra como está haciendo este señor. Yo escuché, acá se mandan, qué sé yo, como que la multa puede andar en los $1000. Yo no quiero pagar $1000 de multa, así que esperamos acá el semáforo. Pasamos por la esquina de un café ahí, de edificación. Raro, ¿no? Porque tiene ahí esa cosa, pero a la vez vos ves esto en el edificio, pero después tenés acá rascacielos. Hay una mezcla. Así que bueno, vamos acá al shopping que hay acá, a ver qué desayuno hay. Beyond Pancakes. Me gusta, tiene algo occidental. Vamos a entrar al McDonald's, a ver qué onda. Caminando por la calle, salió el sol, el calor es abrasador, pero bueno, vamos a mostrar cómo es una calle del centrito en el día a día de Singapur. Estas máquinas son maravillosas, las están reponiendo, es una máquina de jugo de naranja. Acá todos los días del año básicamente hace 35 grados, es terrible. Me sorprende mucho los edificios, la cantidad de construcciones, es una especie de Asia occidentalizada. Esto fue mucho tiempo una colonia británica y todo está en inglés. No sé, Pepsi es como que por lo general está en inglés. Lo que no sé entre ellos qué idioma hablan, porque todo el mundo habla inglés. La comunicación fue bastante buena. Pero todo lo que son carteles, señalizaciones, por ejemplo, ¿ven? Ahí en la calle, por ejemplo, algo que es público. End of school. Caution heavy vehicles, es como que si bien tiene varios idiomas oficiales, entre ellos el inglés, está el chino mandarín, el malayo y otro más que no me acuerdo el nombre, tiene una muy cultura de la colonización inglesa. Pero bueno, si en la comida, por ejemplo, ahí ya vemos de que no. Los platos es todo un tema a la hora de comer porque está difícil. Por lo general vas a probar algo que no te gusta, pero si bueno, ya está, si no lo como ahora, no lo como más. Es lo que me llama la atención los edificios. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y no que se está rascacielos. No sé si se aprecia, a ver, esto tiene 100 metros de altura, no sé, es una cosa de loco, lleno. Bueno, ya no, pero ya de esa parte como la ciudad empieza a ponerse más un tema de edificios totalmente gigantes. Es una cosa increíble. Así que bueno, más o menos mostrarles en esta partecita cómo es la calle, el día a día. Bueno, hoy es domingo, puede ser que esté un poquito más tranquilo. Serán la 1 del mediodía, un calor de loco. Fumar está penado con multas y hasta con cárcel en Singapur. Solamente está prohibido, como está haciendo este muchacho. Como ven, esto es una zona de cigarro. Ahí está, ¿ven? El amarillito y pone el pucho ahí en el tachito. Si lo haces por fuera de esa zona de exclusión, te puede agarrar un policía. Yo creo que también hay una zona allá enfrente. Ahí vemos los muchachos que están ahí fumándose un puchito. Siempre en ese cuadrado amarillo. Y las multas son $250 singapurenses la primera vez que te enganchan, 500 la segunda, 1000 la tercera, 1 año de prisión por la cuarta vez que te enganchan fumando en una zona no permitida. Ahí lo tienen. Disneylandia, creo que estoy acá, llegué porque tengo una exposición oficial de Williams y me vuelvo loco. Tener esto tan cerca es increíble. Acá lo tenemos, el auto con la pintura es histórico para mí porque
una Argentina en la Fórmula 1, vean, lo tienen. Está la bandrita. Seguramente es un auto que no tiene motor, pero bueno, está muy cerca de acá. Es una cosa increíble tenerlo a metros. Off the record, bueno, está la seguridad, pero le metí, lo toqué. Yo necesitaba tocarlo, me acerqué un poquito, aproveché que soy largo y tac. Y le toqué una partecita. Así que bueno, acá lo tienen. Es muy bajito, miren la gente, o sea, si se fijan, es como que te llega a la cintura el auto. Es como muy ancho, pero la altura es lo que más me sorprendió. Bueno, domingo de carrera, acá estamos esperando, venimos 2 horas antes para esperar. La onda es ponerse donde está esta pantallita. Bueno, así se ve. Como para tener un contexto de lo que está pasando en la carrera, ¿no? Así que bueno, venimos acá y vamos a esperar que caiga la noche, esperar un tiempo y bueno, creo que estamos. Me vine cerca de una curva, ahí donde saldrían los autos y ahí tenés como zona de RS donde pasan y aceleran. No me doy cuenta de lo que es el fondo, ¿no? Está la Marina Bay, la fondo de eso, la verdad que es increíble. No puedo creer dónde estoy ahora. La ciudad de fondo, unos rascacielos tremendos y una pista puesta en el medio de todo. Acá no sé hace cuántas décadas no se corta la luz, que acá ya se están prendiendo, que es donde van todas las luces. Me vine con estos dos sátrapas, acá está, estos dos sátrapas son los que vinieron conmigo, acá está Renzo, el Mati, modo termo total con la remera. Así que nos quedamos separados porque buscamos lugar medio donde se puede. Y bueno, nos despedimos de acá de la pista de Singapur, muy linda experiencia, la verdad, primera vez en la vida, esto es un viaje increíble. Les mando un gran saludo y bueno, esto más que nada para mostrar un poquito, no hay videos informativos, como para que quede también registrada una experiencia y verla a futuro. Les mando un gran abrazo, que anden muy bien, chao.